Hola, para nosotros es un gusto saludarlos. Es muy grato poder compartir con ustedes y hablar en este día sobre el riesgo biológico en trabajadores agropecuarios. Nuestro grupo de investigación está conformado por Ricardo Dávila, Mario Escobar, Miller Madroñero y quien les habla, Marcia Ibarra. Antes de hablar de los objetivos, yo quisiera comentarles por qué razón se realizó esta investigación. Esta investigación nació en un salón de clases en la asignatura de riesgo biológico específicamente. En esta asignatura lo que nosotros hacíamos es revisar un instrumento que se llama Biogabalneo. Él se encarga de valorar el riesgo biológico en 5 sectores específicos. Este instrumento es español. Lo que nosotros queríamos era realmente aplicar ese instrumento en esta población del sector agropecuario. Pero al revisar el estado del arte nos dimos cuenta que no hay muchas investigaciones relacionadas con este riesgo y el sector en específico. Entonces lo que hicimos fue cambiar todo. ¿Sí? Y quisimos saber qué pasaba con el riesgo biológico y los trabajadores del sector agropecuario. Para eso lo que nosotros quisimos fue interpretar el riesgo biológico en los trabajadores del sector agropecuario pertenecientes al municipio de Consacá del departamento de Nariño. También identificar si realmente los trabajadores estaban expuestos a agentes biológicos y conocer los actos y condiciones inseguras que realizaban los trabajadores y después que podían manifestarse como enfermedades laborales. Dentro de la investigación, nosotros elegimos la cualitativa con un enfoque etnográfico, la población, son trabajadores del sector agropecuario. La muestra fueron 15 trabajadores que debían vivir en el municipio de Consacá y realizar actividades tanto agrarias como pecuarias. Dentro de los instrumentos se diseñaron dos, una entrevista semiestructurada, perdón, y una encuesta de morbilidad sentida. Ahora los contextualizo un poco con el lugar donde se desarrolló esta investigación. Entonces, el municipio de Consacá se encuentra ubicado al occidente de la capital del departamento de Nariño. Tiene una extensión total de 96 kilómetros cuadrados que se extienden desde las faldas del volcán Galeras hasta el río Guaitara. La temperatura promedio es de 20 grados centígrados y las actividades económicas que ellos tienen básicamente se basan en las actividades pecuarias y agrícolas. Para poder nosotros identificar el riesgo biológico en esta población, aplicamos la entrevista semiestructurada. Esta entrevista semiestructurada consta de 16 preguntas que se encuentran agrupados en 3 categorías. Aquí ustedes pueden observar en la diapositiva la primera categoría. Esa primera categoría habla de los agentes biológicos. Efectivamente, los trabajadores se encuentran expuestos a agentes biológicos, como son las plantas, como son los animales, los vectores, microorganismos, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque ellos realizan actividades tanto en la parte a campo abierto, ¿sí? Como en sectores o en lugares cerrados. Cuando hablamos de campo abierto es cuando ellos preparan la tierra para los cultivos, cuando deshiervan, cuando aplican las semillas, ¿sí? Yo estoy en contacto ahí con matas, ¿sí? Cuando están haciendo el deshierve, que puede ser una exposición. También pueden exponerse animales como reptiles, como las serpientes, artrópodos como las arañas, las abejas, los alacranes, por la temperatura de la población, que se acuerdan que les dije que era aproximadamente 20 grados centígrados. Entonces estarían expuestos también a este tipo de agentes biológicos. Los microorganismos también pueden estar presentes acá, teniendo en cuenta que como manipulan la tierra, entonces en la tierra también se pueden encontrar microorganismos que pueden afectar la salud de cada uno de ellos. El segundo mapa semántico, o la segunda categoría, pues, que organizamos, se llama riesgo. ¿Por qué razón? Ellos al estar expuestos, ¿sí? O al realizar, mejor dicho, actividades tanto a campo abierto como a campo cerrado, pueden manifestar diferentes situaciones o presentar diferentes situaciones. Hay un riesgo físico. Cuando nosotros hablamos del riesgo físico, estamos hablando que ellos en algún momento cuando están utilizando las herramientas pueden tener alguna lesión o accidente laboral. Esa lesión puede generar una contusión en la piel y puede hacer que esta piel se lacere, ¿cierto? Haciendo más probable que la persona pueda
contaminarse con algún agente biológico. A veces también ellos pueden tener exposiciones a la parte química. ¿Por qué razón? Como deben regar los cultivos, entonces, o fumigar los cultivos o preparar la tierra también para los cultivos, pueden estar expuestos a estos factores de riesgo químico. Ustedes dirán en este momento, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Estos químicos, al tener contacto con la piel, algunos son corrosivos y lo que pueden hacer también es lacerar la piel o lastimarla o irritarla, lo que hace que también se puedan presentar exposiciones a riesgos biológicos o que se pueda presentar las exposiciones a los agentes biológicos que nombramos anteriormente. El último mapa semántico habla de bioseguridad. ¿Qué fue lo que nosotros encontramos acá con relación a esto? Los trabajadores conocen, ¿cierto?, que deben portar elementos de protección personal, mas no lo hacen. Igual, este punto yo lo voy a tocar en el siguiente objetivo, que son los actos y condiciones inseguras, pero aquí nosotros también lo vimos y lo identificamos. Ellos saben también que deben hacerse lavado de manos antes y después de manipular pues las herramientas, la tierra y demás, pero no lo hacen tampoco, porque como trabajan a campo abierto, no es muy fácil tener agua potable en esos lugares. También ellos manipulan a animales domésticos porque son para la cría. Entonces ellos manipulan gallinas, manipulan cuyes, que allí en Pasto se les llaman cuyes, a lo que normalmente se le conoce como curíes. También manipulan cerdos, manipulan vacas. Entonces también tienen exposición por ese medio a riesgo biológico con los agentes biológicos. Ahora, en el segundo objetivo, que son los actos y condiciones inseguras, nosotros identificamos cinco aspectos importantes, pues identificamos muchos más, pero estos fueron como los más relevantes, ¿cierto? Primero, la población no ve necesario acudir a controles médicos. ¿Por qué para nosotros es importante esto? Porque se manifiestan, ¿cierto? Como ustedes pueden observar en la diapositiva, hay muchos trabajadores o la mayoría de los trabajadores empezaron a tener o a manifestar síntomas, ¿sí? Como irritación ocular, irritación en la piel, secreción nasal, y estos síntomas no son de 1 o 2 días, sino son de más de 8 días y aparecen muy frecuentemente. Más que todo cuando ellos manipulan el frijol, las arvejas, cuando cortan la caña. Entonces nosotros pudimos observar que esos elementos o esos alimentos sueltan un polvillo. Ese polvillo es el que empieza a generar en ellos esta sintomatología. También es importante que ustedes conozcan, los trabajadores no ven la necesidad, ¿cierto?, de utilizar elementos de protección personal. ¿Por qué? Primero, porque no tienen los recursos económicos para conseguirlos, porque trabajan casi con la cosecha, ¿cierto? Y segundo, porque ellos dicen que en lugar de ayudarle les estorba. ¿Qué pasó con estos elementos de protección personal? Algo muy curioso. Ellos realizan sus propios elementos de protección de forma hechiza y lo realizan teniendo en cuenta la necesidad, ¿cierto? Adicional a esto, ellos no cuentan con un botiquín o con unos elementos específicos para cuando se presente algún accidente. Como les decía anteriormente, supongamos que ellos están trabajando la tierra y con la herramienta que están trabajando se cortan la mano o se laceran un pie. No tienen cómo limpiar esa herida de forma inmediata. Entonces es un inconveniente también. Adicional a esto, ¿sí? Ellos no, ¿cómo les digo yo? Desconocen, ¿cierto? ¿Qué es lo que deben hacer en caso de? Entonces, todo esto que yo les estoy comentando es como un círculo vicioso. Entonces, ellos no asisten a sus controles médicos porque no ven la necesidad, porque su cultura es muy arraigada a la parte ancestral y para ellos es más importante utilizar plantas o herbarios para manejar las situaciones a las cuales se están exponiendo. Un ejemplo, hubo unos trabajadores que tuvieron contacto con alacranes, los picaron y no fueron al médico, sino sencillamente con plantas y utilizaron, ¿cierto?, para bajar la inflamación. Nosotros no estamos en contra de eso, pero uno de ellos sí se agravó, se inflamó muchísimo la mano y no pudo, pues,
con la parte de las hierbas y su parte cultural y le tocó asistir al centro médico. ¿Qué pasa cuando ellos no asisten al centro médico? Estos signos y síntomas que yo les acabo de comentar, que es la irritación en la piel, la secreción nasal, irritación ocular, son manifestaciones del contacto con o sea, con los elementos que ellos utilizan, que en este caso son los alimentos propios de la labor. Esto nos puede generar a nosotros enfermedades de origen laboral y para nosotros es importante que ellos asistan a los controles médicos para que comenten eso en las consultas y los médicos puedan identificar que efectivamente no es una enfermedad de origen común, sino que es algo que está generándose por la labor que ellos realizan. Ahora bien, como conclusiones, nosotros qué podemos comentarles. Nosotros queremos continuar con esta investigación. Para nosotros esto fue como un diagnóstico para poder realmente saber si la población sí se encontraba expuesta a riesgo biológico. Lo que nosotros quisiéramos hacer más adelante es crear alianzas, ¿cierto? Con pares, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos plantear otra fase o la fase 2 para hacer una comparación y de esta forma poder crear herramientas de tipo cuantitativo para poder tener más peso sobre estas investigaciones y poder continuar. Adicional a eso, el proceso de formación nosotros lo vemos supremamente importante en la población, por lo que les comentaba anteriormente. Ellos desconocen, ¿sí?, cómo deben actuar, de qué forma adecuada deben actuar cuando se presente alguna situación, cuando se presente algún corte, cuando se presente algún golpe. Esto con relación al riesgo biológico. Ellos también desconocen serían otros riesgos a los cuales ellos podrían estar expuestos por la labor que realizan. Entonces, para nosotros sería muy importante que se capacite a la población en actividades específicas con los riesgos, o sea, en este caso riesgo biológico y los otros riesgos a los cuales ellos se podrían exponer. ¿Para qué? Para que ellos puedan saber y sepan cómo actuar en caso de presentarse algún suceso o algún evento. Otra recomendación que nosotros vemos es, otra conclusión, perdón, que nosotros tuvimos en cuenta son alianzas. Entonces, nosotros consideramos que es importante que se creen alianzas con entidades, ¿cierto? Pueden ser fundaciones, pueden ser empresas específicas, ¿con el fin de qué? Con el fin de que ellos también nos apoyen a nosotros en capacitaciones específicas. Cuando yo hablo de capacitaciones específicas, estamos hablando de cómo manipular la tierra, cómo utilizar los abonos, cómo utilizar las sustancias químicas, para que esto no sea de pronto algo que pueda generar en ellos exposiciones, ¿sí?, que puedan también generar exposición al riesgo biológico. Otra situación es que a veces la población pues no es muy fácil de acceder porque hay unas veredas que quedan muy lejos y los caminos por los cuales uno debe recorrer o los caminos que uno debe recorrer no son fáciles. Entonces también sería bueno que se formara a las personas con estas alianzas para que ellos puedan brindar información a los que no puedan eh, llegar a las capacitaciones en específico. Y por último, lo que les comentaba con respecto al estado del arte y con la parte teórica también. Resulta que las referencias teóricas o los referentes teóricos solamente están hasta el 2015. Del 2015 hacia acá no se ha renovado esa información. Con respecto al estado del arte, lo que les comentaba también, no hay información muy clara o específica relacionada con el riesgo biológico en este sector en especial. Se han enfocado más que todo en el sector de la salud, en el sector de la veterinaria y en las industrias, pero no en el sector agropecuario. Entonces, nosotros queríamos pues que la gente conociera, los pares conocieran esta investigación, porque de pronto puede ser posible que en otros lugares también tengan esa curiosidad y esto puede hacer que se nutra pues la información que se tiene relacionado con el factor de riesgo biológico o con el riesgo biológico en el sector agropecuario del municipio de Consacá en este caso, pero puede ser aplicado también en otros lugares y pues se puede nutrir un poco más esta información. Eso fue todo. Espero que haya sido del agrado de ustedes conocer esta investigación.
También que haya sido clara la información que yo les brindé y cualquier cosa estoy presta para responder todas sus inquietudes y todas sus preguntas. Muchísimas gracias y agradezco también al Congreso por habernos aceptado y para que nosotros pudiéramos brindar esta información. Muchísimas gracias, que estén muy bien.